noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sintonizar Brotes Verdes, como cada lunes por la noche aquí en la pantalla de C5N. Efectivamente, vamos a tener un programa distinto y tenemos un programa, como siempre, cargado de información y de análisis, pero dos entrevistas realmente de nota, creo yo. Sobre el final del programa lo van a ver a Mario Cimoli. Mario Cimoli es uno de los heterodoxos más influyentes del mundo. Viene de dirigir la CEPAL, pero terminó asesorando a la Unión Europea. Argentino él de origen, ahora vive en Europa desde hace mucho tiempo. Y es especialmente interesante escucharlo a propósito del gasoducto. Una noticia que al gobierno lo puso a la ofensiva y a la oposición a la defensiva, en un tramo de la campaña en el que además, vamos a ver, el Fondo Monetario tiene mucho para decir y probablemente lo empiece a decir en estas próximas horas. Lo decía Pablo Dugan recién, también recibimos, ya está sentándose aquí en nuestros estudios, a Carlos Vladimiro Korach, ministro del Interior de Carlos Menem, un hombre muy influyente en la década del 90 que ahora vuelve para algunos a revalorizarse. ¿Existe hoy una reivindicación postrera de ese menemismo que fue mala palabra durante por lo menos 2 décadas? Bueno, lo vamos a conversar con uno de sus protagonistas acá en un ratito, un hombre que además tiene sus opiniones sobre los influyentes del presente, tiene sus opiniones sobre Massa, sobre Cristina, sobre esos menemistas que aparecen ahora reivindicados, que pueden ser de repente funcionarios de Javier Milei, en caso de que Javier Milei resulte electo. Y por supuesto, también vamos a analizar con Gabriela Vulcano y con Lucía Isikoff los detalles de una campaña feroz que ahora con los spots en las tandas, ustedes están viendo qué nivel de virulencia ha alcanzado. Vamos a hacer esto, por supuesto, durante una edición que tiene muchos datos novedosos, datos de una economía que cruje, que curiosamente empieza a mostrar una desaceleración importante de la inflación, pero vamos a conversar aquí en un ratito, una desaceleración que, bueno, no es por ahora lo suficiente como para que Massa pueda salir a hacer campaña con la economía. Vamos a alterar, por eso les decía, un poco el orden del programa habitual y vamos a arrancar con la entrevista después de breves avisos que arrancan esta edición de Brotes Verdes. Adrián. A sus 88 años nos visita Carlos Korach, ministro del Interior de buena parte del gobierno de Menem. Gracias por venir, Carlos. Muy buenas noches. Buenas noches. Carlos, usted nunca más volvió a ocupar cargos de relevancia, incluso se llamó a silencio durante mucho tiempo después de aquel gobierno, y ahora vuelve a ser consultado, vuelve a aparecer públicamente. A la vez empieza a haber figuras como Roque Fernández, como Carlos Rodríguez, que vuelven a ser parte de la discusión pública, en este caso de la mano de Javier Milei. ¿Cree que hay una especie de reivindicación postrera del menemismo? Yo pienso que, es decir, tengo una aproximación distinta a la suya. Yo no creo que haya una reivindicación postrera del menemismo. Yo creo que la gente es suficientemente, razona con suficiente claridad como para comparar etapas de la vida cotidiana actual y reivindicar la forma en que se vivía en la época de Carlos Menem. Este es todo el secreto de toda esta presunta reivindicación. ¿Qué es lo que se reivindica? La forma de vivir, la libertad que existía, que los precios se mantenían durante casi 10 años en forma absolutamente fija, que la inflación había cedido, que, en fin, todas esas cosas que hacen a la vida diaria de la gente. También fue una década en la cual el desempleo se disparó, la deuda externa se multiplicó. No es cierto eso, no es cierto, ¿sabe que no es cierto?
Es decir, el desempleo no se disparó, hubo una reubicación del empleo formal, del empleo informal, etcétera. Pero si usted hoy le pregunta a cualquier argentino cómo vivía ahora y cómo vivía en la época, cómo vive ahora y cómo vivía en la época de Menem, le va a contestar que vivía mejor. Y eso es lo que queda en el imaginario popular. ¿Usted está seguro? Porque durante 20 años se lo asoció al menemismo solamente con la desocupación, la deuda, las privatizaciones. Las privatizaciones fueron reivindicadas por muchísima gente. Escúcheme, tome la privatización de las comunicaciones. Sí. Usted quizás sea demasiado joven, pero cuando yo era joven, antes de Menem, cuando usted necesitaba un teléfono, esperaba años. O compraba un pequeño departamento con teléfono para trasladarlo al suyo. ¿Sabe, Carlos, que ha dado en la tecla? Porque mi papá fue desocupado telefónico, como miles de argentinos que se quedaron sin laburo, y la pasamos muy mal en esos años. Correcto. En todas las transformaciones económicas y sociales en profundidad, desgraciadamente hay costos sociales y políticos que pagar. Usted distingue un verdadero líder, un verdadero conductor, un verdadero político cuando hace frente a los costos políticos y sociales que tiene que pagar para transformar el país. Y la Argentina se transformó con Menem. Se transformó para bien, dice usted. Totalmente. ¿Por qué cree entonces cuando que usted en 2003... necesitaba, como yo le digo, usted necesitaba un teléfono, esperaba 10 años? Claro, Carlos, pero eso hubo una transformación tecnológica en el No, medio. no hubo una transformación, hubo más una transformación en la estructura empresarial. ¿Usted cree que solo los privados podían mejorar el servicio público en general y el telefónico en particular? El telefónico lo prestábamos mal. ¿O usted cree que se prestaba bien? No, pero tampoco prestaron bien los privados todos los servicios. Mire usted si no los cortes de luz que hay ahora. Con la cargada de pesos. Yo no veo los cortes de luz que ve este. ¿Dónde están los cortes Bueno, de luz? el verano tuvo a la gente Bueno, escúcheme. si usted quiere hablar en serio, vamos a hablar en serio. No hay cortes de luz había en otra época, no ahora. Ahora no hubo cortes de luz. ¿En serio? Sí, totalmente. Lo están mirando miles de personas que tuvieron que tirar toda la mercadería en el verano. No, esto fue... Bueno, usted me está contestando con unas anécdotas que, si usted me permite y sin ofenderlo, son anécdotas chicaneras. El país sabe que hubo una transformación sustancial en la época de Carlos Menem. Eso es lo que me interesa que usted me cuente. Esa transformación, ¿por qué fue tan repudiada entonces en las urnas en 2003 y durante tantos años después, hasta que ahora volvió esta inflación que hace mirar y decir, bueno... Porque yo no comparto con que fue repudiada, no fue comprendida en muchos casos, hasta que la gente que no lo comprendió en su momento se empezó a beneficiar de ello. Y por eso es lo que usted me está hablando ahora, por ejemplo, de una reivindicación de Menem. Usted dice los trabajadores, la gente. Los trabajadores, sí señor. ¿Y cómo se beneficiaron los trabajadores después de quedarse sin laburo? Eso es un lugar común, se quedan, hubo transformación. Le estoy diciendo que lo vivió mi familia, Hubo transferencias y una transformación económica en el empleo. Y eso ocurrió porque el país se empezó a transformar. Y ese es el costo social y político que hay que pagar por las transformaciones. Porque a donde iba el país, cuando Menem asumió la presidencia, ¿a dónde íbamos? ¿En qué usted cree que el país andaba bien cuando Menem asumió la presidencia? No, para nada. Bueno, me parece por eso que ahora vuelven a sonar esos ecos. Cuando usted lo ve a Cavallo ahora consultado nuevamente, por ejemplo, por Milei, reivindicado por economistas de Patricia Bullrich, ¿qué piensa? Es correcto. Correcto que lo reivindiquen porque ha hecho una obra importante para el país. ¿Y no le parece raro que sea ahora y no haya sido antes? No, no me parece raro porque los tiempos históricos no son los tiempos personales. ¿Usted, Carlos, no revisa nada de aquella época? ¿No se arrepiente de nada? Sí, por supuesto que reviso, por supuesto que debemos haber cometido errores, completamente de acuerdo. El desmantelamiento de la red ferroviaria, por ejemplo, ¿lo reivindica? Mire, discúlpeme, el desmantelamiento de la red ferroviaria, y este es un tema que yo he estudiado profundamente, fue mucho antes de Carlos Menem.
No fue con Carlos Menem. Bueno, ramal que para, No, ramal no, que pero ramal que para, esta es otra aproximación a una realidad que se hacía frente a la huelga. Pero el cierre de los ramales ferroviarios es anterior al gobierno de Carlos Menem. ¿Algún país en el mundo hizo algo así en algún momento? ¿El qué? Levantar las vías del ferrocarril que No se unía levantaron la vida del ferrocarril. el octavo país en extensión del planeta. Escúcheme, en Estados Unidos, Sí. el ferrocarril es utilizado exclusivamente en carga para las largas distancias. ¿Por qué? Porque eso ha sido sustituido por los caminos y los camiones, obviamente. Sí, claro, ¿le parece más eficiente a usted eso? ¿Cómo? ¿Le parece más eficiente? Yo no digo que sea más eficiente, es la realidad que vive todo el mundo. ¿Usted cree que en todo el mundo se trabaja el traslado de mercaderías con ferrocarril? En el mundo que trabaja más eficientemente, sí. No. En no, Europa, eso por no es ejemplo, la así. red ferroviaria... No es así. La red ferroviaria en Europa es esencialmente de pasajeros. Bueno, no, también tiene ferrocarril de carga, muy importante. Lo Y es muy puede ver en importante Alemania, el ferrocarril concretamente. de carga en Estados Unidos, que yo lo conozco perfectamente. ¿Qué revisa entonces, Carlos, usted? ¿Cómo? ¿Qué revisa críticamente de aquella época? Mire, en principio yo creo que las transformaciones debían haber sido más profundas. Ah, se quedaron cortos. No es que nos quedamos cortos, no se hicieron algunas cosas que quizás se debieran hacer. No me refiero a aspectos que signifiquen ajustes económicos o en detrimento de las clases populares. ¿En qué? ¿A qué se refiere? Me refiero en general a ciertas, sobre todo a ciertas transformaciones culturales que debimos haber profundizado. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, todo lo que significó las carreras tecnológicas, por ejemplo. Creo que no le dimos suficiente importancia A la educación tecnológica. a la educación. Y por ejemplo, respecto de la educación, ¿no cree que haber transferido a las provincias la responsabilidad de las escuelas sin el financiamiento garantizado fue algo que generó la crisis educativa que vivimos hoy? No creo. Creo que las provincias, escúchame, se transfirieron determinadas estructuras educacionales. Sí, mi ¿no? escuela primaria, por ejemplo, que era el Normal 4, que ahora es municipal y es mucho peor que cuando era nacional. Puede ser, no tengo esa información. Yo soy un producto íntegro de la educación pública. Yo también. Yo Y- soy producto íntegro, yo no he ido nunca a una escuela privada. ¿Y cree que hoy son igual de buenas que en su época las escuelas públicas? Sí. ¿De verdad Sí, me dice? Sí. Las escuelas estatales, digo, Las ¿eh? escuelas estatales, sí. Como para confiarle a sus hijos. Sí, mis hijos, ninguno va a escuelas privadas. Ninguno fue. No tengo hijos que van a la escuela ahora. Claro. Pero ninguno fue a escuelas privadas. La educación superior también se privatizó en buena medida en su época, Sí, ¿no? pero la educación superior, la Universidad de Buenos Aires, es la mejor universidad que tiene el país. Sí, no lo dudo. No le quepa duda de eso. ¿No perdieron financiamiento en ese momento? No La sé ley de a educación superior, digamos. Sí, no sé a qué se refiere, pero la educación universitaria en la época de Menem tuvo la financiación que debía tener. La verdad que es súper interesante hablar de esto, pero no quiero dejar de preguntarle sobre hoy. ¿Cómo lo ve a Sergio Massa? Sergio Massa tiene una formación peronista, es un hombre que se preparó, es un hombre que tiene condiciones para liderar y gobernar. ¿Usted lo votaría? Sí, seguramente. ¿Y Cristina es peronista? Sí. Si Massa es peronista y Cristina es peronista, no necesariamente son lo mismo, ¿no? El peronismo es lo suficientemente lábil como para... Mire, el peronismo, me recuerdo una anécdota de Perón mismo, ¿no? Que le preguntaron a Perón los periodistas cómo estaba dividido el electorado. Y Perón dijo, bueno, hay un porcentaje X de radicales, un porcentaje, no me acuerdo del porcentaje, un porcentaje X de socialistas, un porcentaje... Pero entonces le pregunta el periodista, ¿cómo? ¿Y los peronistas? Ah, no, dice Perón, peronistas somos todos. Sí. O sea que Cristina es peronista a su manera y Massa a la suya. ¿Cuál le gusta más? No, son distintas aproximaciones, no veo la gran diferencia entre Cristina y Massa. ¿En serio? No lo veo. Y... ¿Y cuál es? Sí. Déjeme transferir Sí.
¿Y usted cuáles ve que son las diferencias? Bueno, yo creo que ahora emergen algunas importantes. El Por fin de ejemplo, semana se vieron. Y respecto del gasoducto, pero eso lo voy a decir en mi editorial, que si quiere lo invito a quedarse a ver. Ahora que lo agarré. Carlos, hay quienes creen que Massa puede ser, en caso de ser electo, algo así como un nuevo Menem. Puede ser. Puede ser. ¿En qué sentido? Bueno, yo creo que Massa tiene una de las características más importantes que tiene a Menem, que era la audacia para gobernar y realizar transformaciones. Creo que Massa la tiene. Y esa es una de las características fundamentales de Menem. La audacia. La audacia para fomentar, para promover transformaciones importantes en el país. Usted dijo que él fue el último gran líder del peronismo. Lo dijo el año pasado en una entrevista sobre finales de año con Novarecio. Sí, lo ratifico. ¿Y los Kirchner? Los Kirchner continúan la saga del peronismo, pero no son los líderes del peronismo hoy. Pero no fueron grandes líderes en su momento, entre 2013 y 2015. Eso yo creo que la calificación de grandes líderes hay que permitir que pase un poco más de tiempo. ¿Qué le gusta de Massa, además de esa audacia? No, que tiene iniciativa, que tiene coraje, que tiene fuerza. Y respecto a me parece un buen candidato peronista. ¿Qué lo hace peronista? ¿A quién? A Massa. Es peronista. Está bien, pero ¿qué diferencia habría con Horacio Rodríguez Larreta, por ejemplo? No, ¿usted me está preguntando en serio? Sí, claro. Horacio Rodríguez Larreta y él se conocieron en la campaña de Palito el 99. Pero y ahora son dos alternativas serias. La historia, el álbum de referencia de cada uno de los candidatos, la verdad no me interesa. Pero le quiero decir que Massa tiene un estilo de generar adhesiones que no tiene el otro sector. El de Juntos por el Cambio. ¿Y a Patricia Bullrich cómo la ve? Y Patricia Bullrich es una dirigente importante. Se ha transformado en una dirigente importante. Yo la conozco a Patricia Bullrich de la época en que ella, de alguna manera, empezó a militar en el peronismo, ¿no? ¿Y? Y me parece una dirigente interesante. De aquellos años hay también algo que hoy sigue vivo, que es la discusión por los derechos humanos. Sí. Usted fue uno de los redactores del indulto. Y también fue uno de los redactores de la Declaración de Derechos Humanos única que hubo en el país en 1976, que el Consejo Nacional Peronista generó. Cuando ningún otro partido político se atrevió durante la visita de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA en 1976 a ni siquiera recibirlos, en el peronismo no solo se los recibió, sino que se fue a verlos y se redactó un documento que es historia en la Argentina, porque fue el primer gran documento que denunció un partido político la violación a los derechos humanos. Ahora, habiendo transcurrido un determinado tiempo y habiendo visto lo que pasó, me imagino habrá visto Argentina 1985, habrá visto también lo que se está discutiendo ahora respecto a ese tiempo. ¿No cree que... ¿Qué es lo que se está discutiendo? No entiendo. ¿No cree que debían seguir siendo juzgados los militares genocidas en vez de indultados en ese momento y consolidado el freno de los juicios? Mire, si hay algo, y le digo porque quizás les sirva como, de alguna manera, y no lo digo presumiendo, como una enseñanza importante. Yo me conformo con que me conteste, no necesito enseñanzas. Sí, usted necesita, porque lo que usted se olvida es que gracias a Menem no hubo nunca más un golpe, ni intento de golpe de Estado en el país. ¿Usted cree que fue por eso? No, creo que fue por eso y fue por la actitud de Menem. Cuando Menem firmó los indultos, pensó que era la última vez que iba a haber un conato de golpe de Estado en el país. Se equivocó, porque en diciembre hubo otro, y ese otro Menem lo trató con extrema dureza, y el señor Seineldín estuvo muchos años preso por ese intento. Carlos, por último, ¿es optimista o pesimista con el futuro inmediato de la Argentina? Soy optimista, por supuesto. ¿Y cree que la va a seguir gobernando el peronismo? No sé si la va a gobernar el peronismo. Sé que la Argentina, los argentinos, tenemos derecho a darnos un gobierno democrático. Si el peronismo gana, será el peronismo el que gobierne.
Si el peronismo pierde, será la oposición la que gobierne. Pero en ambos casos yo creo que la obligación de todos nosotros es colaborar para que el país salga adelante con la oposición o con el peronismo. Gracias, Carlos, por esta gentileza. Por favor. Avisos y volvemos sobre lo que pasó el fin de semana. Gasoducto, inflación y mucho más. Valía la pena escucharlo, ¿no? Bueno, esta semana arranca formalmente una campaña que está marcada por el Estado, la discusión sobre el Estado. Y la sensación que me quedó después de los actos que hubo este fin de semana y el lanzamiento de Sergio Massa ya a la arena electoral como candidato con una serie de entrevistas, es que, curiosamente, y después de haber estado a la defensiva durante mucho tiempo, el oficialismo arrancó a la ofensiva. Bueno, les resultará curioso, pero claro, la imagen del gasoducto a vaca muerta, del gasoducto Néstor Kirchner, es una imagen realmente emblemática para un gobierno hasta ahora asignado por las marchas y contramarchas y en buena medida por la marcha atrás. Además de por las divisiones, ¿no?, que hacían impensable hasta hace unas pocas semanas una imagen como esta que tengo a mi lado. Los principales referentes de la coalición, incluyendo al presidente, aún tras haber sido marginado el candidato que él impulsaba, pero a la vez de haber sido aceptado como candidato a vice en la fórmula principal, en el centro de la foto. Bueno, claro, uno podría destacar la proeza de cumplir con una obra en tiempo y forma en la Argentina, uno podría subrayar la hazaña ingenieril de pasar por abajo de ríos, por puentes, de haber cruzado 4 provincias. Ya lo hizo el gobierno. Yo prefiero cortar con tanta dulzura, porque claro, el Estado, para la gente que mira esta imagen, es el gasoducto, pero también es la inflación. Y por eso arrancamos con la entrevista con la que arrancamos recién. La inflación del mes de junio se va a conocer este jueves. Y es probable que Massa ahí vuelva a sacar pecho. ¿Por qué? Bueno, porque el dato de abril dio 8,4%, el dato de mayo dio 7,3%. Estamos hablando de inflaciones altísimas para un mes. Pero mayo es menos que abril y junio lo más probable es que sea menos que mayo. Si a eso le agregamos que julio arrancó también con una inflación relativamente aplacada, podríamos creer que Massa, incluso siendo ministro de Economía, puede seguir sacando pecho como candidato. Miren lo que da la inflación de estas últimas semanas según LCG. Esto es casi ahora una rutina que venimos siguiendo para medir el pulso también electoral de las góndolas. Bueno, las últimas 2 semanas marcaron una inflación del 0,1 y 0,2%. En lo peor de mayo y de abril teníamos marcas semanales del orden del 3,5%, que son demoledoras para cualquier aspiración presidencial de un oficialismo, y ni que hablar de un oficialismo que tiene como candidato al ministro de Economía. Ahora, estos datos, los de las últimas 2 semanas, pueden mover al optimismo exagerado a alguien que diga, bueno, listo, ya está, llegamos ahí. La realidad es que la dinámica del acuerdo con el Fondo Monetario, de su aplicación y de lo indexado que está el gasto en la Argentina, hace que la inflación tenga lamentablemente un piso del 5 o 6% mensual para este año. Eso es lo que dicen absolutamente todas las consultoras, los centros de estudio y las empresas que trabajan sobre esa base para justamente organizar sus listas de precios. ¿Qué va a pasar probablemente? Esta semana van a remarcar las empresas de alimentos y de productos de consumo masivo, tal como acordaron con Matías Tombolini, que les pidió que hasta el 15 no hagan olas para que no salga tan fea la foto del INDEC del mes siguiente. Ahora, la realidad es que la inflación de julio no se va a conocer hasta después de las PASO. Sale 2 días después que las PASO, la inflación de julio. Y por eso, esta que se va a conocer este jueves va a ser la última inflación para Massa en la campaña. Y va a poder mostrar 3
enhebrar 3 índices en baja, aún en niveles altísimos. Ahora, el gasoducto también es una discusión. No es solamente el color de rosa de una foto, de una cantidad de caños que a ritmo industrial se soldaron, se apilaron, se produjeron en Valentín Alsina, se llevaron hasta el lugar y se colocaron para que hoy ya el gasoducto esté funcionando, sino que también encierra una discusión sobre para qué el gasoducto. Vamos a arrancar con lo que dijo Sergio Massa respecto de cómo se financió. Escúchalo. Gracias también a los que pagaron, a los argentinos que pagaron el aporte solidario. Les vamos a mandar además una carta con el resultado de la obra y agradeciéndoles, porque de alguna manera el esfuerzo que hicieron ayuda al crecimiento y al desarrollo de la Argentina. Y a los que no pagaron, se perdieron la oportunidad de ser protagonistas de un hito que los próximos 30 años, y se lo vamos a tener que cobrar igual, pero los próximos 30 años los argentinos lo van a disfrutar. Bueno, no sé si llegaron a detectar, pero mientras Massa decía, bueno, se perdieron la oportunidad de financiar el gasoducto, Cristina atrás le decía, se lo vamos a cobrar igual. Claro, en su momento Sergio Massa no fue de los más entusiastas impulsores del aporte extraordinario de las grandes fortunas para paliar los efectos de la pandemia. Al final apoyó su sector, obviamente, pero durante largos meses que estuvo cajoneado ese proyecto durante la pandemia, recibía Massa a empresarios que le decían, mirá que esto a nosotros no nos gusta. Bueno, la discusión del financiamiento está saldada porque al final se financió así. Cristina lo dijo en su acto, hubo una discusión respecto a si se podía usar o no el aporte, la terminó saldando Carlos Zanini con un dictamen cuando el Ministerio de Economía no se decidía a aplicarlo porque la ley decía para la producción de hidrocarburos y no para el transporte, y bueno, ahí hubo que saldarlo técnicamente en términos legales. Pero más que la discusión sobre cómo se garpó el gasoducto, lo que emergió también, ayer domingo 9 de julio, es la discusión de para qué hacerlo. Máximo Kirchner, que estuvo allí presente, que no estuvo en el escenario hablando, pero sí dio un par de notas periodísticas, sacó una nota muy interesante en Infobae. Una nota interesante primero por salir en Infobae, el portal de Daniel Haddad, pero segundo por lo que dice, el futuro se planifica, reza desde su título. Y fíjate, dice así, aprendamos de nuestra historia. Loma La Lata era en su momento el gran reservorio de gas que iba a ser puesto en función de todos los argentinos y argentinas, del desarrollo de nuestras empresas. ¿Cómo terminó la historia? Gas barato para Chile, para parte del milagro de un modelo chileno, gas barato para Uruguay y Brasil, gas caro para los argentinos y argentinas y un aparato productivo destruido durante los años 90. Esa fue la realidad y esta es siempre la discusión. Sergio Massa venía destacando en todas las oportunidades en las que hablaba del gasoducto lo bien que nos viene en términos de exportación del gas. Primero nos ahorra los barcos caros de gas que vienen de Trinidad y Tobago, del Golfo Pérsico, de Qatar, de distintos lugares. Pero después, dice Massa, le vamos a poder empezar a exportar, así como ya desde esta semana se empieza a exportar petróleo a Chile, le vamos a poder exportar gas a Chile de vuelta y gas a Brasil, a través de los gasoductos de Bolivia, que se está quedando sin gas para vendernos a nosotros, y a la poderosa industria paulista. ¿Qué dice Máximo Kirchner? Eso es lo que pasó con Loma La Lata. Esa no es una buena experiencia. A su vez, la posición de Sergio Massa es la que levantó el embajador de Estados Unidos, Mark Stanley, cuando dijo, chicos, ustedes tienen gas, litio y alimentos. ¿Qué esperan? Véndanoslo que nosotros lo necesitamos. Fíjense qué curioso que Máximo Kirchner suele apostrofar muy duramente a Martín Guzmán, pero Martín Guzmán, el exministro de Economía,
le dio hoy una entrevista a EconoJournal, un portal especializado en energía, y le dijo esto: creo que hay que industrializar todo el gas en la Argentina y solo se tendrían que exportar los excedentes. Tengo el detalle porque realmente vale la pena verlo. Fíjate la coincidencia, ¿no? Creo que hay que industrializar todo el gas en la Argentina y solo aquello que no se pueda debería ser lo que se tendría que exportar. La prioridad debe ser la industrialización, que es lo que agrega más valor y lo que más empleo y divisas genera en el país. La industrialización del gas implica sustituir importaciones y generar capacidad de exportación de otros productos que no son primarios. La coincidencia con Máximo Kirchner es total. Con Massa, nula. A mí me parece más interesante notar esto que las chicanitas entre los políticos, que si tal se cae bien con tal, que si tal le hizo una zancadilla, un gestito. Acá está en discusión realmente el para qué. Y esto tiene que ver con el debate sobre el litio, de si hacer las baterías acá o exportar para que Elon Musk las haga allá y revertir en todo caso el problema de divisas que tiene la Argentina, porque no digo que sea malo exportar materias primas, soluciona un problema, que es el de dólares, que es el que genera la inflación. Ahora, en el largo plazo, ¿qué implicancias tiene? Sobre esto es la entrevista con Mario Cimoli que vamos a compartir al final de este programa. Pero Sergio Massa, consensualista, como es, casi hasta la obsesión, dice que se pueden las dos. Ayer se lo preguntó en un muy buen reportaje de Adi Brieva, que reniega de ser periodista, pero él dice: soy peronista, no soy periodista. Pero le preguntó esto puntualmente, que me parece hace al meollo de la discusión sobre nuestro futuro inmediato, que lamentablemente no es lo que se discute en la campaña. Escuchá lo que respondió Massa. Son las dos. Energía barata para la gente, gas barato para nuestras pymes y exportaciones para juntar los dólares para decirle al fondo: cumplimos con ustedes, pero somos soberanos. Chau. Claro, Massa siempre dice que se pueden las dos cosas, que se puede todo. Pero, claro, no es algo que sea infinito el recurso del gasoducto, ni los recursos de Vaca Muerta. Si bien tenemos, como bien destacó ayer toda la plana mayor del gobierno, para 150 años de gas debajo de la roca madre de Neuquén. Ahora, les decía que en la campaña no se está discutiendo esto, y en la campaña lo que sí está notándose es que sube el tono de una manera medio locoide. Es una campaña feroz, pero que no habla ni de los temas inmediatos que le importan a la gente, ni de los temas estructurales a futuro. Es una campaña ombliguista también, porque se trata casi de un concurso de popularidad, a ver quién insulta a quién, más duramente, si le recuerdan a Favaloro a uno, si le sacan un afiche con su pasado montonero a la otra, si tal presenta soldados en el spot y entonces vende represión. Es algo que quiere sintonizar con el sentimiento, con la pasión, y casi no sintoniza con la razón. Acá es donde empiezan a notarse las operaciones y donde empiezan a notarse también zancadillas extrañas entre socios. Eso fue el escándalo de Franco Rinaldi, por ejemplo. Franco Rinaldi es el primer candidato a legislador porteño por PRO. En la interna de Juntos por el Cambio compite contra los legisladores que propone Martín Lustó. Martín Lustó, respaldado por Emiliano Jacobiti, el jefe de la Unión Cívica Radical porteña, pidió que bajen como candidato a Franco Rinaldi. ¿Por qué? Bueno, por sus dichos discriminatorios. A Franco Rinaldi lo eligieron candidato por sus dichos discriminatorios. ¿Por qué? Porque en pandemia hacía un streaming que se hacía viral y que muchísima gente consumía, irónicamente o no. Y decía cosas como esta. ¿Qué hago con la Villa 31? Bueno, ese es un problema realmente complicado. Lanzallamas. No hago nada con la Villa 31. ¿Qué vas a hacer? La verdad, no sé cómo está en el tema ahí de los títulos de propiedad. Pero bueno, un amigo mío que sí es. Un amigo que sí es.
Si es de derecha, dice, yo voy con la policía. Tic, tic, tic. Golpea la puerta. Documento y título de propiedad. ¿Lo tiene? Chao, afuera. Afuera. Y así. Y probablemente tenga que sacar a la mitad de la visa. Mario Masache, sí. Ya le va a decir a Mirta, cuando yo tenga que darle una primicia, ¿qué primicia, papá? ¿Cuál es la primicia? Hace 20 años que sabemos que te hierve la cola, boludo. ¿De qué primicia estamos hablando? ¿De qué primicia estamos hablando? Te va a contar la primicia Mirta, boludo. ¿Qué primicia? Mario no es primicia, papá. Revisa tu bandeja de... Los Black Lives Matter, Black Lives, ¿no? Black Lives. Todo así, en contra de las minorías, en contra de las decisiones de cada uno sobre su propia vida sexual, estigmatizando a determinados colectivos sociales, diciendo que iría con el lanzallamas a sacar a todos de una villa, un nivel de insensibilidad realmente atroz. Ahora, nadie en el radicalismo sabía esto hasta el momento en el que lo ungen primer candidato a legislador porteño, a Rinaldi. Bueno, en un rato Lucía Isikoff y Gabriela Vulcano nos van a contar qué puede pasar con un Congreso compuesto por figuras como esta, que es en parte lo que se viene, pase lo que pase con las elecciones. Por lo que dicen las encuestas, vamos a tener un Congreso diferente, como dice la campaña de Patricia Bullrich. Hoy Rinaldi volvió a intentar pedir disculpas, no le sale, dice me vengo explicando mal y demás, hace distintos malabares para intentar atenuar las barbaridades que ha dicho durante tanto tiempo y al final dice de ninguna manera voy a renunciar, no creo que sea un país deseable el país en el que alguien por decir las cosas que yo digo se ve objeto de censura. No está bueno, dice, que algo así sea considerado censurable. Bueno, es lo que dicen habitualmente los que profieren discursos de odio en general en los medios de comunicación o en la política. Ahora, pasó algo parecido con Javier Milei, porque con Javier Milei hubo gente que se escandalizó por la venta de candidaturas. Esto salió en El País este fin de semana, en El País de Madrid. Un escándalo de venta de candidaturas hunde al ultraderechista Javier Milei en Argentina. Claro, se apilaron 4 o 5 denuncias una atrás de la otra. La más conocida fue la de Juan Carlos Bloomberg, a quien le inició acciones legales, Milei, que dice, están pidiendo guita, 10.000, 20.000, 50.000 dólares. ¿Acaso el germen de la dolarización que después quieren llevar adelante en la economía en general? Ahora, nadie se vio venir esto cuando Javier Milei, por ejemplo, promocionaba a una casa de cambio de criptomonedas que terminó siendo denunciada por la Comisión Nacional de Valores como un esquema Ponzi, un fraude, una estafa piramidal. Mira, lo mostraba así él mismo en sus redes sociales. ¿Quién es? ¿Quién es? Hola a todos, yo soy el León. ¿Quién es? ¿Quién es? Hola a todos, yo soy el León. Bueno, Milei cobró por esto, y esto fue hace 1 año y pico. Y sin embargo, ahora, recién cuando Milei ya prestó el servicio indispensable de derechizar a toda la dirigencia, a todo el espectro, a todos los candidatos, ahora quienes se asustaron con que esté tercero, segundo, primero en algunas encuestas, lo hunden. Claro, de vuelta, es una campaña alejada de los problemas inmediatos de la gente. Y los problemas inmediatos de la gente aparecieron de golpe el viernes pasado. El viernes pasado, claro, millones de personas se quedaron a pie por una huelga que pudo haberse evitado. Sergio Massa salió a cruzar muy duramente a los empresarios de este sector, de los colectivos. Les dijo esto. No se trataba de
una pelea sindical, los salarios habían sido transferidos y depositados por el Estado, y lo que hicieron fue retener plata que el Estado les transfirió y que era de los trabajadores en las cuentas de las empresas. Retención indebida de empresarios que muchas veces, digamos, generan daños enormes y que son desconocidos. Entonces, lo que le dije a la gente es, miren, nos estamos enfrentando a gente que desde la oscuridad pretende condicionar al Estado tomándolos de rehenes a ustedes, y no lo vamos a permitir. Son parásitos y no lo vamos a permitir, dijo Sergio Massa, a quien la pose de sheriff le sale fácil. Pero Cristina, en el discurso que dio ayer ahí en Saliqueló, me parece que dio en la tecla al referirse a quién es subsidiado con el subsidio al transporte. Escúchala. Punto. Si el boleto del bondi o del tren saldría 500 pesos, ¿por cuánto habrían cerrado las convenciones colectivas? ¿Están seguros que si un trabajador que tiene que tomar 2 bondis o un bondi y un tren iba a tener que gastar 2.000 pesos por día? Porque 500 y 500, 1.000, y otro colectivo, lo más común, otros 2.000 pesos. Si es un empleado de shopping que tiene que ir todos los días, ¿cuánto se creen que le hubieran cerrado la convención colectiva de los trabajadores de comercio? ¿Están seguros que lo hubieran cerrado como la cerraron o le hubieran pedido un poquito más? Un poquito más, ¿no? Porque se le irían nada más que 30.000 mangos en transporte. Imagínate. Entonces, muchachos, cuando hablemos de subsidios, cuando hablemos del Estado y de los gastos del Estado, miren bien los números. Revisen los números. Ustedes saben que acá revisamos los números muy detenidamente y este debate es tan interesante que me retrotrajo a aquella época de la que hablábamos con Corach. En ese momento, a finales de la convertibilidad, viajar costaba 80 centavos de dólar, ¿te acordás, no? Lo que valía el boleto, 70 centavos de dólar, 80 centavos de dólar, o sea, unos 400 mangos al paralelo. Es lo que decía Cristina. Y era caro transportarse. Era caro también transportar mercadería. Por eso había 20% de desocupación, entre otras razones. En 2007, cuando ya habían pasado varios años de que no había habido aumentos de colectivos y empezaba a subsidiarse, hubo un día de furia en Constitución en el que la gente reventó hasta las boleterías. Todo, absolutamente todo. Fue porque dejó de andar el tren metropolitano en ese momento en manos de un empresario hipercorrupto que después fue corrido de las concesiones. En ese momento una socióloga súper inteligente, que lamentablemente ya no está entre nosotros, se llamaba Susana Torrado, escribió una nota en el diario Clarín, otro diario Clarín también, que se tituló así, Una protesta de consumidores. Y decía Torrado, en el capitalismo, los trabajadores son en general objeto, no sujeto, pero empiezan a sentirse sujetos en la medida en que les piden más. Y dice, son los trabajadores los que empiezan a reivindicar condiciones aceptables para realizar un consumo, o sea, el desplazamiento laboral, que además de costearse con su propio salario a través de las rentas generales del Estado, beneficia directamente a sus empleadores. Esto es lo que dice Cristina. El subsidio al bondi no es al usuario, es al empresario que le puede pagar menos por el salario a esa persona que se mueve más barato de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Bueno, revisamos exhaustivamente los números y lo que muestran es que Massa no tiene razón. No les depositaron en tiempo y en forma la guita a los empresarios. Ojo, no los voy a defender, los empresarios históricamente desde el colectivo ganan fortuna, millones y nadie les revisa las cuentas. Pero mira este gráfico, el que preparó Jerez, un grupo heterodoxo que solemos citar acá, sobre la deuda que acumuló en estos meses Sergio Massa con las empresas de colectivo. Lo amarillo es lo que les prometieron a las empresas y lo verde es lo que efectivamente se pagó. Durante enero, febrero, marzo y abril, la deuda flotante se incrementó porque se les pagó menos de lo que el Estado se había comprometido a girar. En mayo bajó un poco porque se pagó lo atrasado, pero en junio volvió a incrementarse muy fuertemente.
El acumulado tiene una deuda flotante de más de 100.000 millones de pesos. Y eso es lo que reclaman los empresarios, que no quieren que eso se les licúe con la inflación. Ahora, ¿quién es el que le reclama a Sergio Massa que apriete ahí, a donde puede generar una pueblada en cualquier momento, como la de 2007 o como la que pareció latir el viernes pasado? El Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario Internacional va a ser el gran elector en esta campaña. ¿Por qué? Porque de acá hasta el balotaje, cierro con esto, mirá los vencimientos que caen con el Fondo Monetario. Hoy le preguntaron a Sergio Massa si el fondo estaba presionando por una devaluación más brusca o por más ajuste. Él dijo, yo no lo había escrito en ningún lado y las conversaciones son secretas. Se molestó un poco por la pregunta que le hizo Ale Rebocio hoy. Ahora, fíjate, este mes de julio, a fin de mes, hay que pagarle 2.661 millones de dólares. Puede que lo gire el fondo y que Massa no entre en atraso justo antes de las elecciones, pero lo va a tener a tiro para que antes de las elecciones de octubre venzan otros 915. Y por eso no le adelantan todo lo correspondiente a este año. Porque en octubre vuelven a vencer 2.600 millones. Y a cada instancia de la elección, el gobierno va a llegar con la soga al cuello. Como hace el Fondo Monetario cuando toma el control de los países. Como hace el Fondo Monetario cuando los países no se lo sacan de encima. Quédate que hasta las 12:30, Brotes Verdes. No tenemos la menor idea de quién va a ser el próximo presidente o presidenta, porque las encuestas están casi en el margen de error. Pero hay algunas que empiezan a mostrar cómo va a ser el Congreso. Y me interesa ahondar en eso. Gabriela Vulcano, buenas noches. Buenas noches, Ale. Cualquiera sea el candidato que resulte electo como presidente, lo que sí sabemos es que va a tener un Congreso adverso. ¿Qué quiere decir un Congreso adverso? No va a tener mayoría propia según las proyecciones que hay hasta el momento, sobre todo en lo que tiene que ver con la Cámara de Diputados, que es un lugar complicado. Ya el gobierno actual le cuesta poder conseguir el número para poder alcanzar el quórum, este bendito número de 129. Cuando decimos que va a ser adverso es porque en las próximas elecciones se van a elegir 130 diputados. Ajá. La mitad de la Cámara baja va a ser renovada y se van a elegir 24 senadores. Bueno, ¿qué pasa con esos números? ¿Cómo van a quedar repartidos? ¿Qué onda? Supongamos un escenario de tercios o un escenario como el que plantean las principales encuestadoras, que es de tercios desparejos. Bueno, te voy a contar dos escenarios posibles que, en los que trabajó la encuestadora Management and Fit, donde plantea dos escenarios posibles. Uno tiene que ver con la Cámara de Diputados, donde dice, bueno, si se vuelven a repetir los números de 2021, ajá, la distribución va a ser la siguiente. Actualmente tenemos en Juntos por el Cambio 116 integrantes y pasaría a tener 112. De 116 a 112. Sin quórum propio igual. En ninguno de los casos vas a encontrar que van a poder llegar a tener quórum propio ninguna de las fuerzas políticas. Unión por la Patria hoy tiene 118 y pasaría a tener 100, Ale. Estamos hablando de 18 diputados menos. En el caso de los libertarios, hablamos que hoy tiene 4 y pasaría a tener 8. En el caso de la izquierda, que tiene actualmente 4, pasaría a tener 8 también la izquierda, y en el caso de lo que se llama el peronismo federal o los distintos bloques federales, pasaría de 15 a 19. ¿No es demasiado optimista esto para el oficialismo? ¿Suponer que se repite el escenario de 2021 aun cuando haya sido una derrota? Bueno, esto es siempre que se repita ese escenario. Es un escenario optimista a medias porque veíamos que en los números bajaba muchísimo el oficialismo. Sí, pero puede bajar más. Sí, puede bajar más, pero bueno, ¿está la posibilidad de que se repita eso? Sí, está. Ahora, Management and Fit hizo
una proyección distinta en base a los últimos sondeos que ellos tienen de lo que dan cada uno de los espacios políticos a nivel nacional, y a partir de ahí plantea otro escenario, que es este que vamos a ver ahora, Ale, que tiene como muestra algo diferente a los números, que también, en el mismo caso que el anterior, no consigue ninguno el quórum propio. En este caso, hablan de que Juntos por el Cambio, que tiene 116, pasaría a tener 114. En el caso de Unión por la Patria, de 118 a 107, mejoraría un poco la performance en ese caso de Unión por la Patria. Respecto del otro escenario. Respecto del otro escenario. Uy, mirá los libertarios. Los libertarios pasarían de 4 a 19. Wow. Y acá ahora te voy a contar que está la clave de lo que tiene que ver con la posible política de alianzas que lleve el oficialismo o la oposición de aquí en adelante. El futuro oficialismo, digamos, que lo va a tener que hacer. El futuro oficialismo, pero depende quién sea el oficialismo, se van a dar una política de alianzas o la otra. Qué interesante, Gaby. ¿Qué crees que puede pasar con eso, concretamente? Bueno, hay varios escenarios. ¿Qué es lo que ya adelantó un poco Patricia Bullrich? Es, si yo gano, si yo soy la presidenta, me voy a dar una política de alianzas, sobre todo con el espacio de Javier Milei. Ahí veíamos 19 diputados, posiblemente en un escenario a futuro, que podría llegar a tener Javier Milei. Y en ese caso, ahí es donde cree Patricia Bullrich que puede echar mano para poder llegar a tener quórum propio, poder aprobar muchos de los proyectos de ley que ella tiene en su cabeza. Pero ojo, que no es la única que mira a Milei como un posible aliado a futuro. ¿Quién más? Porque en el peronismo lo que dicen es, bueno, hay que ver cuántos diputados le quedan a Milei en caso de que gane el peronismo, porque es tan heterogéneo el espacio político, lleva candidatos de tantos lados, inclusive muchos candidatos que provienen del peronismo, que hay que ver hasta qué punto ese espacio va a quedar unido o va a terminar de alguna manera roto, y de ahí van a echar mano. Y también dicen, podemos conseguir votos del llamado peronismo federal. Bueno, eso sí, siempre estuvo esa puerta abierta, y de hecho Massa en su momento ha sido parte de Armados, ¿no? Con Schiaretti, con Urtubey, con toda esa banda, con todo ese sector. Sí. Ahora, la alternativa de los libertarianos es más curiosa todavía, porque es lo que denunciaron muchos de los que dicen que Milei vende bancas, ¿no? Sí, pero bueno, hasta ahí por ahora no pasan. Una cosa es lo que se dice ahora en campaña, otra cosa es qué están pensando cuando tenés que conseguir votos. Cuando hay que conseguir votos se dejan de lado muchas cuestiones, y la gran duda es qué pasa si el peronismo pierde. Porque dicen, si gana Massa, sí, Massa se va a encargar de juntar los votos, de ir a buscar aliados a todos lados. ¿Qué pasa si el peronismo pierde? ¿Se va a mantener unido? ¿Se va a terminar rompiendo en un escenario similar al del 2015? Donde ese peronismo que aparecía, si quieren, columnado detrás del kirchnerismo, de la figura de Cristina Kirchner, terminó rompiéndose en 1000 pedazos. Bueno, esa es la gran duda, y dicen, si la que gana es Patricia Bullrich, el peronismo tiene más chances de mantenerse unido en el Congreso. Si el que gana es Horacio Rodríguez Larreta, va a estar más difícil que el oficialismo de hoy se mantenga junto y pueda hacerle frente a un gobierno de Juntos por el Cambio. Ahí empieza a jugar el Pac-Man, claro. Hay un Pac-Man de cada lado, ¿no? Hay un Pac-Man de cada lado. Qué interesante, Gaby. Rodo, ¿no puedes poner un cachitito la segunda de las placas que puso Gaby recién? Porque es muy impactante de ver cómo puede quedar el Congreso. Porque uno decía, bueno, un presidente de ultraderecha, ¿no? Bueno, ojalá no pase. Bueno, ponele que no pase. Pero mira el Congreso. Mira el Congreso que sobrevendría en caso de cumplirse las encuestas que hoy hace esta consultora. Muy interesante, Gaby. Y Lucía Isikoff, ¿qué puede llegar a generar esto en términos de leyes, de alianzas para determinadas iniciativas concretas? Buenas noches. Buenas noches, Ale. Bueno, esa es la pregunta, ¿no? El para qué. ¿Para qué querés esas alianzas y para qué esta transformación del Congreso? Algo interesante de esta campaña, uno de los puntos interesantes, tiene que ver con que vos en 2015 tenías, para hablar sobre todo de la oposición, a un Macri al que ahora como un eco eterno está ahí Daniel Scioli diciéndole yo tenía razón, vos mentiste en el debate.
Ahora, muchos analistas, y digo, dentro de la política se dice, están todas las cartas sobre la mesa. Patricia Bullrich directamente está diciendo, vamos a reprimir porque hay que ordenar la calle, vamos a ajustar porque no se puede vivir así, orden, represión, digo, dicho con eufemismos, pero está bastante claro a qué apuntan. Horacio Rodríguez Larreta, tal vez menos explícitamente, pero hay un programa compartido. Y ese programa compartido obviamente se va a trasladar también al Congreso, porque pensando sobre todo en una oposición que podría llegar a ser gobierno, como indican hoy la mayoría de las encuestas, o que tenga una situación más favorable en el Congreso, van a querer avanzar con algunas leyes. Vas a ver acá atrás, atrás tuyo, 3 ejes, ¿no? Temáticos, podemos decir, 3 combos. Ese cinturón sí que aprieta, ¿eh? Sí, está delgado, pobre, ¿no? Porque 3 combos de leyes hacia donde pueden querer apuntar. Leyes para sancionar o leyes que tenemos para derogar. Porque, dijo Patricia Bullrich, se necesitan reformas estructurales, reformas de fondo. Adivino, la primera es el ajuste. Bueno, es el ajuste. Lo primero que dicen cerca de Patricia Bullrich, quienes están trabajando con ella, es vamos a tener primero leyes pro inversión para después meternos en las reformas de fondo. ¿Y creen que eventualmente ese bloque de 19 libertarianos los pueden apoyar en eso? Sí, totalmente. Y a ver, ¿por dónde empiezan? Por ajustar el Estado. Dicen que van a sacar, están trabajando en un proyecto de 3 leyes distintas que van a ayudar a cancelar, a anular unas 3.000 programas o 3.000 leyes que ya están vigentes, que lo que hacen es hacer un Estado lento, un Estado bobo, que ellos vienen a desburocratizar. ¿Pero no tienen que derogar cada una de esas leyes para Bueno, hacerlo? con un paquete, a ver, esto es en abstracto, ¿no? Pero con un paquete de leyes en las que ellos están trabajando, podrían eventualmente anular algunos programas que están vigentes, algunas leyes que están vigentes. Apuntan sobre todo ahí a temas de comercio, temas de importaciones, pero bueno, también alguien me señalaba, alguien que no está tan de acuerdo con estas políticas más del peronismo, decía, acordate cuando Mauricio Macri puso esta ley para poder sacar una empresa en un día. Sí. Y después, bueno, tenés al kirchnerismo y a toda la oposición diciendo, al final, con eso que hacías, generabas un instrumento de evasión, ¿no? Con esta cuestión de agilizar, muchas veces está hecha la trampa ahí y lo quieren hacer rápido y lo quieren hacer con unos 3.000 programas. Por eso, eso lo dijo la propia Patricia Bullrich cuando estaba lanzando su campaña. De evasión en el mejor de los casos, porque las sociedades anónimas simplificadas sirvieron Offshore. también Claro. De vehículo para ilícitos, concretamente. Claro, totalmente. Bueno, después un rápido, un repaso de todo lo que ya sabemos, pero se viene hablando de bajar los impuestos. Habló Laspina también, y lo dice en su libro, de controlar la emisión descontrolada, anular el cepo, cancelar el cepo y demás políticas de las que ya se viene hablando. Y te digo, el programa es compartido. En este caso, Laspina y Larreta van a buscar estos aliados de los que hablaba Gaby. Después tenés, bueno, ahí las leyes laborales. La pala. La reforma laboral, que también tiene que pasar por el Congreso, y ha hablado Patricia Bullrich de que las indemnizaciones tal como están hoy no funcionan, que hay que cortar, y esto lo comparten también Bullrich y Larreta, con el curro de los juicios laborales. Y también Patricia Bullrich habló en contra de los convenios colectivos, de que hay que eliminarlos. Así que tenés toda una pata de temas laborales que va a pasar por el Congreso. Ahí, Lu, ¿qué diferencia hay si gana Larreta o si gana Bullrich? Porque yo lo escuché a Larreta decir... Dijeron exactamente lo mismo. Claro, en términos de leyes laborales, Larreta dijo Larreta que no habló de los convenios colectivos, o al menos hasta ahora no lo había hecho, pero sí del tema de las indemnizaciones, y apuntan sobre todo a los juicios laborales, que hay que terminar con esta situación. Y el periodo de prueba. Lo que dice es que un trabajador no tiene que ser considerado fijo hasta los 6 meses. Hoy es hasta los 3 meses. Bueno, por eso te digo y te insisto con el tema del programa compartido, porque tienen distintos tonos, pero el programa económico es compartido. Sí va a variar en lo que marcaba Gaby, las políticas de alianzas que tal vez va a buscar. Hay un Larreta que habla constantemente de aliarse a sectores del peronismo, y una Bullrich que mira para otro lado. Y en eso también va a tener que ver algunas leyes que van a presentar y la fuerza o la profundidad de esas leyes, me parece. Y por último, bueno, los derechos humanos, Ale, que ya hay en el Congreso algunos proyectos presentados para indemnizar a víctimas de organizaciones armadas. Y, por ejemplo, hay un proyecto que miraba con atención, que es de 2022, y ahí tenés un primer ensayo de lo que estaba planteando Gaby. Diputados de Juntos por el Cambio, está Acef, está, que hoy juega para Patricia Bullrich, digo, está Torello, por ejemplo, un hombre del PRO, Sánchez,
y también Villarruel, la vice de Milei, bueno, presentaron un proyecto que es para indemnizar a víctimas de la Operación Primicia. La Operación Primicia fue un ataque a un cuartel militar en Formosa en 1975. Se quiere resarcir económicamente a algunas de las víctimas, a 10 u 11 militares que fallecieron en ese ataque y también a los que resultaron heridos. Bueno, ahí tenés un proyecto concreto, puede haber más, que obviamente vienen a reforzar el discurso y la teoría de los dos demonios. Sí, pero mirá qué interesante cómo los que vienen a prenderle fuego al Banco Central y a desguazar áreas enteras del Estado, en este caso votarían un incremento del gasto público. Bueno, ¿no? Villarruel lo dice siempre, ¿no? Y también ahí me parece interesante que está explícita esa alianza. Yo consulté a gente cercana, muy cercana a Patricia Bullrich, que dicen, no, bueno, a ver, ella no va a responder por gente de su espacio que hoy en día está presentando proyectos así. O sea, hay gente del kirchnerismo que presenta un proyecto y no viene de Cristina Kirchner, sino que es una fuerza amplia. Pero también atentos, porque ¿quién asesora a Patricia Bullrich en materia de derechos humanos? ¿Quién es su referente ahora y quién va a trabajar con ella? No sé, es Claudio Abruj, quien fuera secretario de Derechos Humanos en la época de Macri y que además era uno de los señalados por los organismos de derechos humanos por el gran recorte que se hizo, por los despidos, también por lograr que los distintos ministerios dejen de ser querellantes en juicios de delitos de lesa humanidad. Entonces, bueno, viene con todo ese entorno y hay una cancha que se está preparando para distintas reformas estructurales, como dijo Patricia Bullrich. De esto es interesante hablar ahora, antes de votar, porque va a ser la consecuencia directa de lo que ocurra tanto en agosto como en octubre. El balotaje es aparte. El balotaje es aparte. Lo que quede de la elección de octubre es lo que se va a plasmar en el próximo Congreso. Por eso este informe que prepararon tan minuciosamente Gabriela Vulcano y Lucía Isikoff. Les prometí una entrevista de economía que realmente me parece singularmente atractiva en este momento. Ayer llenaron el gasoducto. Hay mucha gente ilusionada con los dólares que va a generar, primero en ahorro, por lo que no hay que importar, y después eventualmente en exportaciones de esa energía. Mario Cimoli viene de ser el jefe de la CEPAL. Es argentino, pero vivió como 20 años en Italia. Van a escucharle el acento italiano. Ahora asesora a la Unión Europea. Fíjate lo que dice él que se viene en la Argentina y cómo recomienda aprovecharlo. Mario, con la inflación que tenemos y con el hecho de que las últimas dos administraciones duplicaron la inflación que recibieron, hay una idea general de que esta crisis va a durar para siempre. ¿Vos cómo ves el futuro inmediato de la Argentina? Creo que los próximos años van a ser mejores. Creo que en lo que se refiere, por ejemplo, a la capacidad de obtener divisas, de exportaciones y recursos que provengan del externo, me parece que van a ser buenos años. O sea, Argentina seguramente va a aumentar sus exportaciones, se va a aumentar la capacidad interna de reducir las importaciones en todo lo que son muchos recursos naturales, hidrocarburos, gas y un montón de variables que tienen que ver con el funcionamiento de la economía de la industria. Así que haya más dólares va a implicar que haya menos inflación. Y porque que haya más dólares es una oportunidad gigantesca. Una vez que estén, no quiere decir cómo los usa uno, pero que haya más dólares me alivia la restricción externa. Y aliviándome la restricción externa me permite invertir más y consumir más. Y eso es positivo, pero hay que saberlo manejar con un horizonte de mediano a largo plazo. Argentina es un país que en Latinoamérica todavía se destaca por su base industrial, diversificada, en parte exportadora, también con costo en divisas, pero ¿eso se puede combinar con un nuevo boom de las commodities o puede terminar desindustrializada como terminó América Latina después del superciclo de principios de siglo? Un boom de las commodities o un boom argentino exportador de cierto tipo de commodities es un aspecto extremadamente positivo. ¿Positivo por qué? Porque me da los recursos y me alivia, como dijimos precedentemente, la restricción externa. Ahora, el tema fundamental de esto es generar una política industrial, una reindustrialización. ¿Por qué? Sí Argentina tiene un aparato industrial, sí Argentina tiene un aparato diversificado, sí Argentina tiene una historia de esto, pero por otro lado, el otro tema importante es que las industrias no son para siempre, cambian los productos, cambian los sectores, cambian las cadenas de valor, cambia el modo de hacer empresa. Si uno se queda anclado al viejo modo de hacer empresa, no lo va a lograr. Entonces, este boom es parte complementaria de lo que hay que hacer después, que quiere decir diversificar y pensar hacia los sectores del futuro.
¿Eso implica elegir entre los sectores que hoy ya Argentina tiene de industria para proteger algunos y otros que desaparezcan? ¿Y porque a vos te parece que los europeos o los americanos no eligen sectores? Solo los economistas de una cierta parte de aquí dicen que no hay que elegir sectores. Si tú te lees el Inflation Act americano, si tú te lees el programa de industrialización verde que tiene Europa, son elecciones directas de sectores. ¿Por qué? Cuando Europa elige Estados Unidos el sector de semiconductores, ¿qué elige? No es que dice banana y semiconductores es iguales. Semiconductores es semiconductores, elijo sectores. ¿Por qué eligen automóvil y automóvil eléctrico? Cuando la gente pensaba que el automóvil era un sector maduro y viejo. Porque el sector automóvil tiene una complementariedad tecnológica hacia el futuro que va a ser importante. O sea, lo que vos decís es que en el mundo rico está teniendo cada vez más peso el Estado en la orientación del proceso económico y concretamente del industrial. Brutal. Si tú te imaginas la brecha que se va a producir entre América Latina y el mundo, digamos, el norte global, con Estados Unidos y Europa, que están invirtiendo programas de 700.000 millones. ¿Tú sabes lo que son 700 millones? Que es casi un producto gigante. Los dos, eligiendo sectores. Vamos por el green acá, vamos por la metalmecánica de un cierto tipo avanzada acá, vamos por esto. Es política industrial agresiva. O sea, es algo que respeta y hace un cambio estructural. Esto es evidente y es claro. ¿Y por qué lo hace? Porque un cierto periodo histórico terminó, porque no es que existe un modelo para siempre. La globalización terminó. No, es otro tipo de globalización. Van a pensar mucho más a los países, van a pensar mucho más a su territorio, van a pensar mucho más a su welfare, porque cuando uno genera también una industria articulada en este sentido, la distribución de buenos salarios endógenamente crea un mejor país con mejor distribución. Si no tengo industria, solo me queda la intervención estatal para la redistribución. La combinación de los dos hace que el modelo sea más igualitario, más industrial y con mayor acceso. El riesgo no es que ellos planifiquen su reindustrialización, porque de algún modo se desindustrializaron, dejando que China solamente fue a la fábrica durante muchas décadas, que ellos planifiquen su reindustrialización con nuestros recursos, nuestra materia prima, y dejándonos afuera de esos buenos salarios o de ese avance tecnológico? Creo que este es un punto fundamental. O sea, si pienso solo América Latina como un sector de inversión, a América Latina no nos conviene. Si pienso América Latina que se reindustrializa conjuntamente o con el bloque europeo o con el americano, ahí sí hay algo para ganar. Pero reindustrializarse, ¿qué quiere decir? No solo las inversiones que vienen de allá para acá y en ciertos sectores, sino compartir cadenas de valor, compartir tecnologías, compartir sectores estratégicos, tener un mecanismo que coordine eso. Si ese mecanismo no está, el modelo se va a autorreproducir con mayores brechas. Concretamente, a ver, haceme la seguidilla de cómo sería. Viene una empresa europea a querer extraer litio de acá y nosotros no solo le exigimos que deje una parte, que pague regalías, impuestos, lo que sea, sino además que parte del proceso de la cadena se realice acá. Eso es evidente, pero para hacer esto, por ejemplo, vas a tener la cumbre WESELAC ahora, ¿no? Sí. En esa cumbre lo que tiene que salir es un organismo económico técnico, América Latina, Europa, que discuta esa estrategia conjunta. Porque si tú dejas solo, obvio que la empresa tiene que dejar cadena, obvio que la empresa tiene que dejar tecnología, obvio que tiene que haber un mecanismo de este tipo. Y para construir ese mecanismo también tiene que haber un diálogo político, porque en la economía alguno gana y otro pierde, no es siempre a suma juego cero. Entonces ese tipo de cosas hay que pensarla muy bien y hay que tener una visión estratégica. Conviene que vengan y dejen todo lo que puede ser anclado, como salarios, tecnología, territorialidad y mercados abiertos. Eso me parece un tema fundamental. Si no son así, es prácticamente imaginarse América Latina casi como un apéndice de un proceso de reindustrialización ajeno. Otra vez, porque ya lo fuimos, ¿no? Bueno, pero no es que el otro es malo y tú eres el bueno que te deja. Tú también tienes que razonar a esto. Tú tienes que pensar cómo hago para actuar. ¿Con qué palanca de poder puede América Latina plantarse en esa discusión? Bueno, primero los países para pensar este tema tienen que tener política de Estado. Yo sé que digo esto en un contexto como el argentino, decir política de Estado es terror, pero si tú te imaginas que el proyecto europeo probablemente lo lanza ahora una alianza europea socialdemócrata, popular, y probablemente la próxima sea popular, mucho más a la derecha, y tú crees que lo va a cambiar mucho, va a corregir acá, pero ellos ya están convencidos que la reindustrialización es importante, que el rol del Estado es importante, que debe estar anclada en el país. Esos ya están convencidos. ¿Sí? ¿No hay grieta en torno a eso? Hay grieta, pero menos. Al final se ajustan y lo van a dar, porque se dan cuenta que sin una industria, la política social no le va a conseguir todo lo que están esperando. Yo escucho ultraderechistas españoles, italianos, franceses,
franceses que hablan en términos similares contra el Estado, contra la planificación, contra la redistribución, que los de acá. ¿Vos decís que no? ¿Vos decís que Yo no? pienso que los modelos no van a cambiar, el estado de welfare no va a cambiar muchísimo, es mucho más un eslogan que otro tipo de cosas. No me estoy dando cuenta, viendo ya, que el estado de welfare cambia muchísimo. O sea, Europa quiere sostener sus beneficios sociales. Quiere sostener sus beneficios sociales, quiere sostener su industria y su estrategia, quiere tener una alianza con Estados Unidos potente, Estados Unidos con ellos, y en eso hay un proceso de reindustrialización. Si tú te fijas, ¿quién va a actuar? Todos los planes de industrialización mandados en Europa el año pasado, va a actuar gobiernos casi todos, o una gran parte de gobiernos de centro-derecha, que quizás pase lo mismo en Estados Unidos con los republicanos. Entonces, el proyecto, es que si uno lo lee solo blanco y negro, no, es que el tema de seguirlo con un proyecto estructural de Estado, sabiendo y siendo consciente que la industria, los puestos de trabajo, la endogeneidad, tener esos salarios, es una política de Estado, que no todo se hace con el Estado, ni todo se hace con el mercado. Esa estrategia tendría que ser algo que reduce las grietas, pero a veces no se puede. A veces no se puede. Qué interesante es escuchar a los cepalinos, ¿eh? Desde los años 50 que ese cúmulo de ideas viene discutiendo a la ortodoxia mundial. A veces con algunos dobleces, a veces con más vínculo con el poder de turno, a veces no. Pero esto que dice Mario Cimoli es lo que están haciendo ahora los países ricos. Y por eso es interesante levantar la cabeza de una campaña tan chata como esta, para ver que efectivamente, aun cuando hay ultraderechas, aun cuando pasa lo que pasa en Francia ahora, cuando pasa lo que viene pasando en España, lo que viene pasando en Alemania, incluso este fin de semana, por primera vez ganó una intendencia de un pueblo, un partido neonazi. Por primera vez desde los años 40. Bueno, levantar la cabeza y ver que incluso en esos casos extremos, incluso ante ese tipo de desintegración, la economía se maneja con políticas de Estado. Y el Estado no es discutido en toda la línea. Nadie propone prenderle fuego a ninguna repartición estatal en campaña, ni mucho menos en el ejercicio del poder. La segunda parte de la entrevista con Mario Cimoli, la vamos a compartir la semana que viene, habla del mecanismo de la deuda, de cómo este presente acuciante que tenemos ahora, que nos hace negociar con la soga al cuello nuestros recursos naturales, puede haber sido generado ex profeso por algunas metrópolis neoimperiales. Repito, no lo está diciendo un trotskista, no lo está diciendo un dirigente comunista en la punta de una manifestación. Lo dice un economista que asesora a la Unión Europea y que viene a dirigir la CEPAL hasta hace apenas un par de meses. Pero cerramos el programa con la información propia de este equipo periodístico, las paredes que hablan, los chimentos de la política, los entretelones más picantes. Yo no te lo dije. Yo no te lo dije, pero en las últimas horas aparecieron en la ciudad de Buenos Aires algunos afiches promoviendo una candidatura presidencial de un nombre que seguramente no tienen en su radar. A ver. Lo vamos a ver, mira, ahí están los afiches. Carolina Serrano, presidenta. Pará, a Carolina Serrano no la conozco, pero el escudito... Bueno, muchos se preguntaban, ¿quién es Carolina Serrano? Carolina Serrano es el supuesto seudónimo que tenía Patricia Bullrich en Montoneros, Cali. Mira. Pará. Que ayer lo vi a Fantino en la entrega de la Martín Fierro. Pará. ¿Vos me estás diciendo que Patricia Bullrich reivindica su nombre de guerra de aquellos tiempos? Por supuesto que no. No solo no lo reivindica, sino que ella dice que militó en la Juventud Peronista, pero nunca habló de esa época, mucho menos de su seudónimo, ni nada que se le parece. Por eso hubo bastante malestar y bronca en el equipo de Patricia Bullrich. Dijeron, ¿quién es responsable de estos carteles que forman parte de una campaña sucia? Primero,
te digo, Ale, apuntaron a Horacio Rodríguez Larreta porque es con quien está más picante la competencia. Pero tan fuerte va a jugar en una interna, Larreta. Bueno, es lo primero que dijeron, gente del entorno de Bullrich. Después, algunos dijeron y se esperanzaron, diciendo, tal vez fue Sergio Massa, que ya lo descarta Larreta y ya está jugando las primarias, ya está jugando la general, ya pasó las primarias, claro. Ya está compitiendo directamente con Bullrich y no le importa Larreta. Así que un poquito se pusieron contentos. Después, desde el entorno más cercano de Patricia Bullrich, dijeron, nos da lo mismo, total son socios, pero son pocos los que imprimen carteles y afiches para la política, ya vamos a descubrir quién fue. O sea que se largó una operación de contrainteligencia. Bueno, yo no te lo dije, pero la semana pasada lanzó su libro Luciano Laspina, el economista de cabecera de Patricia Bullrich, justamente. Y me lo leí, tiene casi 500 páginas. Voy a confesar que hay algunas partecitas las vi medio al trote. Pero hay un punto donde recomienda especialmente recortar el libro de Laspina. Dice que hay empresas públicas que reciben demasiadas transferencias. Una de ellas, dice, recibe el doble que aerolíneas y está siendo poco observada, y es AISA. AISA la preside Malena Galmarini, la esposa del ministro candidato Sergio Massa, que además va por la intendencia de Tigre. Ahora está muy enfocada en conseguir ese objetivo. Ahora, ¿quién ajustó el gasto en materia de saneamiento y provisión de agua potable? Este señor. No parece lo más aconsejable seguir los pasos de Luis Lacalle Pou e ir del riesgo país al riesgo canilla, ahora que los uruguayos están comprando bidones para tomar el mate, pobres. De paso, nuestro abrazo y nuestra solidaridad a los uruguayos que están padeciendo esto en varias ciudades del vecino país. Yo no te lo dije, pero en el larretismo están sacando cuentas. Si bien están enfocados en lo que es la campaña presidencial de Horacio Rodríguez Larreta, están poniendo mucho el ojo en lo que es en la campaña en la ciudad. ¿Y dónde están mirando? Están mirando en la cuenta de Twitter de Jorge Macri. ¿Por qué? Porque dicen que en el último mes publicó más fotos con Patricia Bullrich, adversaria de Horacio Rodríguez Larreta en lo que es la carrera presidencial, que con el propio alcalde porteño. Están enojadísimos y dicen, ¿cómo puede ser que Larreta se mantuvo dentro de los márgenes, no haciendo campaña pública por Martín Lustó, con quien tiene un vínculo muy fuerte, y Jorge Macri se saca fotos, no para de sacarse, hoy se sacó una nueva foto y la publicó en su cuenta de Twitter, esta foto que veíamos recién. Qué cruel que es el despoder, ¿no, Vulcano? Qué cruel que es. A veces es prematuro incluso, fíjate vos. Gracias, Lu, gracias, Gaby. Brillantes informes, y el lunes que viene nos reencontramos. Ya se nos fue el programa, espero que los haya informado y les haya alimentado el espíritu crítico, que para eso estamos. El lunes que viene, acá a las 11, Brotes Verdes. Chao.